La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, 14 al 18. Ese mismo texto que está en Mateo 17, 14 al 18 se encuentra también en los otros dos evangelios, Marcos y Lucas. En Marcos se encuentra en el capítulo 9, 14 al 29. Y en Lucas 9, 37 al 43. Les doy las dos citas, aunque vamos a leer nada más la de Mateo para que se entienda la corta y sencilla historia que vamos a hablar ahorita, porque los otros dos evangelios dan detalles que no aparecen en Mateo, así como lo que aparece en Mateo no aparece en los otros dos. Leamos lo que dice Mateo 17, 14 al 18, dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. No hay situaciones más desesperantes para un ser humano como aquellas que nosotros calificamos de situaciones complicadas. Si nos vamos al mundo clínico, si nos vamos al mundo hospitalario, no hay nada tan de crisis para una persona que está esperando que un ser querido salga de una operación, que vea venir al médico por el pasillo y le diga que en medio de la operación, que ya lleva más de 4 horas, las cosas se han complicado. Eso produce desesperanza, dolor y agobio en el corazón de la gente. ¿Qué quiere decir que algo es complicado? Lo que es complicado se entiende como aquello que es difícil de resolver, por estar compuesto de muchos aspectos que hay que atacar al mismo tiempo. Lo complicado es la cualidad de lo que está compuesto de diversos elementos que se relacionan. Y no puedes atacar uno solo, tienes que atacarlos a todos al mismo tiempo, porque si no, no hay solución. Lo complicado lo es que para nosotros se considera algo completamente difícil y complejo. Aquellas situaciones en las cuales nosotros nos encontramos, en donde no vemos una posible salida. Aquellas situaciones en donde pareciese que estuviéramos metidos, sumidos en una caja oscura o un cuarto oscuro, en donde no vemos ni siquiera el mínimo resplandor de luz. Y como queremos solucionar la situación, comenzamos a tantear con las manos hasta por lo menos tocar una pared, tratando de buscar una puerta o tratando de encontrar una ventana, y lamentándolo mucho nos encontramos que no la hay. Procuramos buscar en el espacio oscuro de esa habitación, mirando hacia el cielo en ese techo oscuro, y tampoco vemos ninguna luz y no vemos ninguna ventana. A tal punto que empezamos a dar vuelta de ese cuarto y en búsqueda de Dios, allí donde nos quedamos parados, impacientes, pero a la vez con una
ganas de impotencia tan tremenda porque no sabemos qué hacer, y para más ñapa viene Dios y te hablan al corazón y te dice, y de paso no te puedes quedar ahí parado, tienes que estar caminando dentro de ese cuarto. Nos sentimos completamente agobiados, sentimos que no hay solución aparente. Lo que nos narra este texto es algo parecido, pero tenemos que meternos en el texto para entender qué es lo que está sucediendo. Nos narra este texto que Jesús viene bajando del monte Hermón. Viene de estar en lo que se conoce en la palabra como la transfiguración. Jesús se había llevado de sus 12 discípulos a 3 de ellos. Así que Él viene bajando con esos 3 hombres y vienen hablando de lo que acababa de pasar. Viene bajando con Pedro, Jacobo y Juan. Y al descender del monte, cuando llega donde estaban los demás discípulos, porque abajo se encontraban 9 discípulos a los cuales Él había escogido, discípulos a los cuales Él había preparado y les había enseñado cómo resolver ciertas y determinadas situaciones. Y en el momento que Él llega allí abajo, se da cuenta que está una gran multitud rodeando a los discípulos, y que de paso habían los escribas y los fariseos y los saduceos que estaban discutiendo con los discípulos en ese momento. A lo que Jesús llega allí abajo, la gente cuando lo ve se alegran, lo saludan, corriendo a sus pies sus discípulos lo abrazan. Y Jesús va al grano y les pregunta, yo quiero saber cuál es la discusión que ustedes tenían con los fariseos, con los escribas y los saduceos. A veces hay problemas en la vida, mis hermanos, sobre todo situaciones complicadas, que generalmente vamos a gente inadecuada que no tiene la menor experiencia para resolver situaciones complicadas, lo que en efecto produce que la situación se complique más todavía. No tengo solución, me acerco al que no la puede dar y en vez de ayudarme, me pone peor. Cuando Jesús hace ese planteamiento, uno de los que estaban en la multitud corre alrededor allí a donde él está, se arrodilla ante él y le clama diciéndole, maestro, te traje a ti mi hijo, ruego que lo veas y tengas misericordia de él, pues es el único hijo que tengo. Es lunático, padece muchísimo. Sucede que un espíritu mudo y sordo le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, cruje los dientes, se va secando. Le estropea muchas veces, cae en el fuego, otras cae en el agua para matarlo. A duras penas se aparta de él. Lo que este padre, que recopilo lo que dicen los 3 evangelios sobre este muchacho, lo que este padre le plantea a Jesús es un cuadro clínico sintomático sobre la situación de este joven, de este menor de edad. 14 síntomas le lanzó este hombre delante de los pies de Jesús. Por eso era que los discípulos y los saduceos y los escribas discutían tanto. Nos dice que era un menor de edad, así que no era una situación fácil. Nos dice que es una posible pérdida del único hijo por toda la situación que está viviendo este padre, que tiene un profundo sentimiento de desesperanza. Nos dice que este muchacho estaba loco, pues le dicen lunático. Nos dice también que padecía mucho, tenía tormentos. ¿Cuántas lágrimas no habrán derramado? ¿Cuántas lágrimas ese mismo joven no debe haber derramado? Nos dice que era de mucho sufrir esta situación. Un síntoma de posesión por un demonio que le ata a una situación orgánico-biológica de sordera y mudo. Ni oía ni hablaba. Pero cuando lo atacaba daba voces, gruñía. Lo sacudía con violencia, lo que nosotros llamamos convulsiones. Botaba espuma de la boca.
cruje los dientes. Dice el padre que se va secando porque ni siquiera puede comer, ni siquiera puede beber agua. Nos dice que constantemente había un maltrato físico y a la vez psicológico. A veces el demonio lo ataca con un problema de suicidio y lo lanza hacia el fuego para quemarlo, o lo lanza hacia los pozos de agua para que se muera ahogado. Y dice el padre, cuesta mucho que él vuelva a la normalidad. ¿Usted ha visto una situación más complicada que esa? ¿Usted ha visto una situación más complicada que esa? ¿Qué vida tiene ese muchacho? ¿Qué vida? Es preferible morirse. Y entonces el padre suelta esta perla y dice, y yo he traído a este hijo, este cuadro clínico, esta complicación, se lo he traído nada más y nada menos que a tus discípulos. Y les rogué que le echasen fuera, pero no le pudieron sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes y los voy a soportar? El hombre le llevó el muchacho a sus discípulos. Y el problema es que cuando hay situaciones complicadas, tú no se la puedes llevar a cualquier médico. Mi respeto a los médicos internistas, pero situaciones complicadas son para especialistas. Este muchacho tenía que llegar a donde tenía que llegar, nada más y nada menos que al especialista del alma, al que hizo el hombre. Ese es el que puede sacar a ese muchacho de en medio de esa situación. Es el hombre especialista llamado Jesús, el cual puede resolver lo complicado de tu vida, lo complicado de mi vida. No importa cuán marañosa sea, Jesús siempre tendrá la respuesta adecuada, precisa, completa, que llenará no solamente tus expectativas, sino las expectativas de Él, que son para glorificar a Dios en todo momento. Pero había una condición, nos dice el texto. El hombre le dijo a Jesús, Señor, si puedes hacer algo, nada más imagínense eso. Señor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Este hombre inmediatamente, como padre, le dice, Señor, yo creo, pero por si a las moscas me falta creer más, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús le dijo, mira chicos, estamos hablando demasiada pistolada. Ya yo sé cuál es el cuadro clínico. ¿Desde cuándo este muchacho está así? Y nos dice el texto que el hombre dijo, desde que nació. Tal vez tendría 12 años, 16 años con esa situación. Ahí no hay vida ni en el muchacho, ni en el papá, ni en la mamá. Y Jesús le dijo, ¿sabe cómo es la cosa? Tráeme ese muchacho aquí. Tráelo al especialista, a los pies de aquel que puede obrar. Y dice que en el momento que se lo trajeron, el espíritu, al ver a Jesús, mientras se le acercaba, empezó a sacudirse con violencia. El muchacho cayó en tierra, se revolcó, echaba espumajos. Pero en ese momento Jesús le dijo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no vuelvas más. Y dice la escritura que el espíritu, clamando, le sacudió, salió de él. Y después Jesús lo tomó de su mano, lo enderezó, lo levantó y el muchacho quedó sano para toda la vida. Con tus ojos cerrados, inclina tu rostro. Yo no sé cuán complicada estará tu situación. Yo no sé cuáles serán todas las vías que tú hayas tomado y todos los síntomas que tú tengas.
Pero si tú estás aquí es porque tú tienes interés en el especialista de sanar, en el especialista de traer paz, amor, en el especialista de resolver toda situación que el hombre no puede hacerlo. Porque lo es imposible para nosotros, es posible para Él. Déjate en esta noche tomar de su mano. Déjate en esta noche enderezar. Deja que en esta noche Jesús te levante. Deja que el Señor en esta noche sane tu vida y te quite del mundo de la complicación en donde estás. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.